bueno, como vimos la semana pasada, comenzamos el libro de Daniel. Un estudio, como les decía, muy interesante. Los primeros capítulos, les recuerdo que se dividen en narrativos o historia, y ya los últimos, del 6 en adelante, se le puede llamar la parte escatológica o de profecías relacionadas a últimos tiempos. Y bueno, veíamos cómo Daniel es llevado a Babilonia, precisamente en lo que se conoce históricamente como el tiempo de la deportación. Esto ocurre a la par de final de Jeremías. Podemos ver el libro de Lamentaciones como un testimonio de cosas que ocurren ahí, cómo lo ve el profeta, cómo experimenta esa llegada del enemigo, barrer con Israel, llevarse cautivos a gente de Judá. Y bueno, a Daniel le toca vivir realmente la mayoría de su vida en Babilonia. Es muy joven cuando es llevado. Decíamos que tenía entre 15 y 17 años, según los historiadores. Veíamos cómo incluso, pues para pertenecer al palacio, ¿verdad?, a la gente cercana al rey, una característica era que tenían que volverse eunucos. Y bueno, ellos se volvieron eunucos a la fuerza. Está Daniel, sus 4 amigos, y veíamos cómo había un intento, ¿verdad?, que es el intento que está el día de hoy funcionando de nuevo, de querer robar la identidad de los hijos de Dios. Vimos cómo les cambiaron los nombres por nombres que tenían que ver con idolatría, con adoración a sus dioses paganos. ¿Por qué? Porque en el nombre bíblico en aquella época, el nombre imprimía destino. Nombrar a un hijo de una manera en particular era parte de una bendición, era parte de darle una identidad. Y veíamos cómo Babilonia quería cambiar su lenguaje y su cultura. ¿Ok? Cosas muy importantes a la hora de hablar del reino de los cielos. Hay una cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos, yo te recomiendo que busques en Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es gran parte de la cultura del reino, viene ahí resumida, una cultura de gracia, no de ley, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de gracia, muchas veces tenemos la tendencia como a rebajar el asunto, como si fuera más fácil. Y cuando tú y yo vemos lo que Jesús anunció bajo la cultura del reino en Mateo 5, 6 y 7, era un escalón más arriba que el que ellos estaban acostumbrados a vivir. Vemos enseñanzas como has oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso está en la ley. Pero yo les digo que pongan la otra mejilla. Es un escalón más alto. Les dice a los hombres: ustedes han oído que quien se acuesta con la mujer de su prójimo comete adulterio, pero yo les digo que tan solo con que la desees en tu corazón a través de la vista, ya adulteraste con ella en tu corazón. Ustedes han oído que no matarás, pero yo te digo que si odias a tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. Así que es un escalón mayor que se vive de acuerdo a la gracia, porque la gracia de Dios, eso es bien importante de entenderlo, es pilar de nuestro cristianismo. La gracia de Dios no solo es el perdón de Jesús por nuestros pecados, sino es
que Dios ahora nos da la habilidad de vivir de acuerdo a su ley, de agradarlo, de cumplir aquellas cosas que antes en nuestra naturaleza caída nos eran impedidas de lograr. Vimos que Daniel toma la decisión de mantenerse puro en su corazón, dice, y decidió Daniel no contaminarse en su corazón. Y Daniel, parte de esta decisión de consagrarse, la expresa en un ayuno. Y él y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad?, hacen este ayuno juntos. El encargado de ellos no quería dejarlos ayunar porque no quería que se vieran más débiles que los demás y lo fueran a regañar. Y Daniel, con una humildad, con una gracia, con una sabiduría, pide gracia, ¿verdad? Dice, dame chance, mira, vamos a hacer la prueba 10 días y al final de los 10 días tú nos checas y tú decides. La consagración de Daniel ya se había dado en su corazón. Y Dios le da un respaldo a Daniel y deja que se haga de esta manera, y al final vemos que cuando los examinan no encuentran en todo el reino a hombres mejores que estos 4. Inclusive dice que los hallaron 10 veces mejores a estos que a cualquier otro. Y en ese contexto vamos a ver el capítulo 2. Dice, en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey, el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, me olvidé de qué soñé. El asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos, vuestras casas serán convertidas en muladares. Y ellos le vuelven a decir, si me mostrares el sueño y su interpretación, recibirás de mí dones, favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestras el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparen respuesta mentirosa y perversa de decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa que me puedes dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún príncipe ni ningún señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Vemos otra vez esa característica de Daniel, sabiduría y prudencia. Habló con Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y dijo al capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto para que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a los que había, Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios en Babilonia. Vamos a leer hasta ahí. Nabucodonosor tiene un sueño. El asunto es que se le olvida que soñó o no lo quiere declarar, ¿verdad? Y era costumbre en estos tiempos darle mucha atención a los sueños. De hecho, hoy en día muchos de nosotros, no sé si te ha pasado, que tienes un sueño y te levantas y sientes que algo te quiere decir ese sueño. ¿Dios puede hablar por medio de sueños el día de hoy? Sí, sí puede. ¿Dios lo hace? Sí, sí lo hace. ¿Son la base de nuestra comunicación con Dios? No. No nos basamos en sueños, nos basamos en la palabra de Dios. Y los sueños pueden ser un medio más por el cual Dios nos hable, siempre y cuando ese sueño tenga un sustento en la palabra de Dios. Y no tanto que lo que sueñes tenga que ver con que sueñes la Biblia, sino que el mensaje que tú estás, digamos, interpretando de este sueño sea un mensaje que tenga aterrizaje en la palabra, que no vaya en contra de la Escritura. Sí, si yo mañana me levanto y te digo, oye, tuve un sueño que se me hace que es de Dios, mira, soñé que me debo de operar y volverme mujer. Eso no es algo que Dios esté mandando, es algo que en la palabra es claro que no, ¿verdad? Hay personas que se divorcian porque soñaron que se tenían que divorciar, o que dejan trabajos porque soñaron que debían dejar trabajos. Y repito, el sueño sí puede ser un mensaje de Dios y puede ser una confirmación incluso, pero tiene que ser al ver un contexto mayor, ¿ok? Ahora, en el tiempo que están ellos, número uno, el rey ni es un rey creyente y no está la palabra de Dios plasmada de forma como la tenemos ahora. Por eso era en parte que había más comunicación por medio de sueños. Me recuerda un poquito al faraón con José, que es un cuadro parecido, ¿verdad? El faraón tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar, y Dios tiene a una persona ya dentro del reino colocado ahí para que pueda hacer interpretación. ¿Se acuerdan? El copero del rey, ¿verdad? ¿Se acuerda? Había un hombre en la cárcel que interpreta sueños y manda a traer a José, y es una forma en la que Dios promueve. A esto nosotros le conocemos como el don de ciencia, ¿ok? El don de conocimiento es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la capacidad de interpretar sueños o de que Dios te muestre lo desconocido para ti, eso se llama ciencia, conocimiento. Acuérdate que Dios tiene 3 atributos únicos que nadie más tiene. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Ok? Omnipotente, que todo lo puede. Tiene todo poder, no hay nada más poderoso que Él. Omnipresente, que está en todas partes. Y omnisciente, que todo lo conoce, no hay nada oculto para Él. ¿Ok? De modo que Él, sí sabiendo todas las cosas, a través del don de ciencia, nos revela misterios. A Daniel y a José operaban fuertemente en este don. De hecho, Daniel está considerado entre los magos, astrólogos y sabios que tenía el rey a su disposición. Daniel no era un mago, no hacía hechicería, ¿verdad? Era parte del don del Espíritu Santo. Aquí vemos también un principio. Satanás imita todos los dones que el Señor tiene. Los quiere imitar, los quiere duplicar.
¿Te acuerdas cuando Moisés viene con Faraón y le dice, tienes que dejar a mi pueblo ir? Y Faraón dice, a ver, dame una señal, y tiene la vara y suelta la vara y se convierte en serpiente. Y Faraón dice, mis magos también pueden. Y trae a sus magos y hacen lo mismo, pero la serpiente, que era la vara de Aarón, se come a las otras dos, mostrando que el poderío del Señor está por encima. Sí, ¿verdad? Por eso hay una puerta abierta al ocultismo cuando tú quieres consultar astrólogos, magos, hechiceros, todas estas cosas. No es que no sea real y no es que no exista, es que es abominable para Dios. Sí existe y sí hay un mundo espiritual. Ahora, hay charlatanes, ¿verdad? Hay gente que te dice que te va a decir tu futuro y te pregunta, ¿no? Tu marido trabaja con una mujer rubia, ¿verdad? Tiene 2 ojos y una boca. Pues claro, ¿verdad? Pero hay gente que sí está metida en eso por parte del mundo espiritual, y es una copia, es una vil imitación. Babilonia representa al mundo, el sistema de gobierno de este mundo que se mueve de esta manera. De hecho, yo no sé si tú sepas, pero por mucho tiempo fue sabido, ahorita ya como que lo tienen un poquito a un lado, pero la mayoría de los gobernantes de la tierra tienen gente espiritual cerca de ellos, ¿sí? Gente que les hace trabajos de brujería, que les revela cosas. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, hubo un caso, ¿verdad?, de asesinatos y todo esto en el gobierno de la República, cuando asesinaron a Ruiz Massieu, y había una mujer que se llamaba La Paca, ¿verdad?, que era una hechicera que andaba en conjunto con el gobierno haciendo trabajo de medium para decir dónde estaba la osamenta, ¿verdad? Y tú podrás decir, bueno, pues a lo mejor es falso, o a lo mejor esto, pero te muestra la realidad del gobierno. Por mucho tiempo, presidentes de nuestra nación tuvieron sus brujos particulares. Muchos presidentes, sobre todo a los inicios, estaban adentrados a la orden masónica, que es una orden satánica disfrazada, la logia de los masones, ¿verdad? Tengo un amigo que me dijo, los masones no son tan satánicos. Y yo, ¿cómo que no? ¿Verdad? Si en los grados altos se te es revelado que el gran arquitecto que ellos dicen seguir se llama Baphomet, y Baphomet es esta cabra, cara de cabra con cuerpo de hombre sobre un pentagrama, que es una de las imágenes que representan pues nada más que a Satanás, ¿verdad? Entonces los grados altos se revelan estas cosas. Así que hay que tener cuidado con todo esto, pero ese es el mundo. El mundo se mueve por un ambiente espiritual, pero en medio del mundo Dios nos tiene a nosotros con un poder verdadero y con una luz verdadera que va a glorificar a Dios y no a nosotros. El rey manda a traer a sus sabios, a ver, vengan y quiero que hagan 2 cosas. Número 1, me van a decir lo que soñé. Yo no les voy a decir. Y número 2, me van a interpretar el sueño. Y los magos se espantan, ¿verdad? Dicen, no, señor, nunca, nadie ha pedido esto, ¿verdad? Fue una de las excusas que dijeron. No hay hombre en la tierra que pueda saber estas cosas. Ahí se estaban equivocando, ¿verdad? Estaban medio cierto y medio falso. Dicen, estos asuntos solamente los dioses, y pues su morada no es con nosotros. Recordemos que era una nación pagana, politeísta, que tenían multitud de dioses. Sin embargo, sobre todos los dioses que pueda el mundo tener, hay un Dios soberano, hay un Dios que gobierna, y es nuestro Señor, amén. Y Él tiene el control y Él conoce todas las cosas, y Él sí puede revelarle a un hombre en la tierra lo que Él le quiera revelar. Dicen ellos, esto es un misterio. Y me encanta porque la palabra nos dice que gloria de Dios es encubrir misterios y gloria de los reyes descubrirlos. Dios tiene misterios en la Escritura guardados para que tú y yo los descubramos, ¿sí?
hay partes fundamentales de la doctrina cristiana, se les llama misterios. Cosas que no puedes tú transmitir a través de lógica, que solo se adquieren por medio de revelación y de fe. Es decir, Dios te da la revelación de algo y tú a través de la fe lo crees. Y esos misterios, por ejemplo, uno de los misterios es la Trinidad. La Trinidad podemos explicar que existe, pero no sabemos del todo cómo opera, y la palabra no es clara al cómo opera totalmente. Y hay mucha gente que lo quiere dar a entender y me acuerdo que hay quien explica, no, es que la Trinidad es como el agua, que puede ser sólido, líquido y gaseoso, y pues te da una ilustración más o menos, pero está más allá que eso. Nosotros creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo o el Verbo Jesucristo, y en el Dios Espíritu Santo, los tres en la misma jerarquía, los tres dignos de alabanza, los tres dignos de adoración, los tres con cada una persona diferente en un solo Dios. Y eso es un misterio. Yo solo lo puedo creer a través de la fe, aunque tú me lo quieras explicar de muchas formas, esas formas me darán cierta luz, pero necesita serme revelado. El misterio de la encarnación de Cristo, ese es un misterio. Cómo Dios se hizo hombre, cómo Dios mismo se encarnó en el vientre de una mujer y creció como un bebé y se hizo hombre y creció como hombre para después morir, vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer a Satanás, vencer a la carne y resucitar. Es un misterio. La resurrección es un misterio. La resurrección de los muertos, de nosotros, es un misterio. Pablo dice, he aquí les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Yo te puedo explicar teológicamente y darte pruebas arqueológicas del reinado de David, pero hay otras cosas que son un misterio y que tenemos que entender como tal, que nos tiene que ser revelado por parte de eso, del espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento de Cristo. Por eso Pablo en Efesios 1 dice, esta es mi oración por ustedes, que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que sepan y vean. Esa es una oración que tú y yo todos los días debemos de estar haciendo. Señor, dame revelación, dame conocimiento, muéstrame las cosas, déjame conocer más a Cristo. Así que el rey manda hacer un edicto, vamos a matar a todos porque de todos no se hace uno. Y cuando llegan a buscar a Daniel, Daniel no sabía de qué se trataba, y Daniel dice, ¿qué rollo con esto? No, pues es que el rey quiere saber un misterio y nadie se lo puede interpretar. Y Daniel dice, ok, dile al rey que me dé unos días y yo voy a ir a interpretárselo. Fíjate la fe de Daniel. Sin embargo, también dice que Daniel se movió prudente y sabiamente, ¿sí? Resaltamos esa parte. Daniel era un hombre sabio y prudente y pide esto, déjame yo lo checo. Junta a sus amigos y se ponen a orar. Vamos a orar. Vemos ahí el poder de la unidad, el poder del cuerpo de Cristo. Daniel no dijo, yo soy Juan Camané, yo soy el profeta Daniel, voy a ser uno de los 4 profetas mayores, yo me muevo solo, yo no necesito a nadie. No, Daniel tiene un cuerpo al que pertenece y le dice a sus amigos, oigan, vamos a orar, ayúdenme, apóyenme en esto. Yo voy a buscar al Señor, pero necesito que ustedes estén intercediendo. Todo, mi amado, en la vida del creyente se mueve a través de la oración y la intercesión, y todo trabaja en un cuerpo. Eso es bien importante.
Versículo 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, fíjate la oración de Daniel. Daniel está orando y le llega una visión y le revela todo. Y cuando Daniel tiene esto, Daniel responde en una alabanza, en una adoración. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Qué increíble, ¿no? Se pone Daniel a orar y Dios le revela en una visión. Una de nuestras oraciones debe de ser que Dios nos dé entendimiento, ¿ok? Entendimiento, sabiduría. No es lo mismo la sabiduría y el entendimiento que la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con cómo retienes, cómo aprendes cosas, cómo vas haciendo un bagaje de información. Y la sabiduría es saber aplicar todos esos conocimientos que estás teniendo. Y el entendimiento es aplicado a nosotros, es ver la Escritura y, valga la redundancia, entenderla. Entender a qué se refiere, entender los tiempos, entender las formas de Dios. Sí, hay un dicho, porque es dicho, no es versículo, aunque todos crean, ¿no? Nunca falta el que viene y te dice, el Señor dice que sus caminos son misteriosos. No hay un solo versículo que te diga eso. Es un dicho popular. Es como ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Pero viene también Santiago habla que hay dos tipos de sabiduría, la de Dios y la animal, terrenal y diabólica, que es la de este mundo. Por eso debemos de pedir entendimiento, porque entendimiento es, vamos a decirlo, ese sí viene solo de Dios, ¿sí? Es la sabiduría de Dios y el cómo aplicar toda esa sabiduría, entender, sobre todo nuestra generación lo que debe de pedirle a Dios es entender los tiempos que estamos viviendo, ¿ok? Entender las formas en las que Dios trabaja. Y la única manera de lograr esto es en intimidad con Dios. No lo puedes comprar. No puedes pasar una clase, leerte un libro, 3 pasos para ser entendido, ¿verdad? Y leer el libro y luego pensar que ya no. A mí me gustaría que la vida espiritual fuera como el celular, que bajas la aplicación, ¿no? Conocimiento, pum, se descargó, ya lo tengo. No, hay que buscarlo porque es el Señor el que lo da. Amén. Y está la regla de oro de la oración: pide y se te dará. Si no pides, pues no hay nada que darte, porque no estás pidiendo. ¿Sí? Clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces, pero tienes que clamar. O sea, nos deja el Señor a nosotros la pelota en nuestra cancha para hacer nuestra labor de clamar, pedir, buscar, llamar, tocar, indagar. Y Dios va a revelar, Dios va a correr el velo, Dios va a dar sabiduría, Dios va a dar entendimiento. Y fue lo que hizo Daniel. Se puso a orar, buscó al Señor, el Señor le contesta y Daniel responde dándole gloria a Dios. Porque eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Es tan obvio, pero a veces Dios nos usa, o Dios derrama cierta unción, ciertas bendiciones, y como humanos tenemos el riesgo de corrompernos y de agarrar la gloria para nosotros. En nuestra naturaleza caída está ese principio, es el principio de Satanás. Dijo Satanás: ¿por qué no puedo ser yo también glorificado como Dios? Si yo también soy chido, si yo también tengo mis cosas. Es más, él no dijo que quería ser mayor a Dios, él dijo que quería ser igual a Dios. Y es la corrupción de Satanás. Por eso dice la palabra: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué dijo Satanás? Subiré yo al monte de Dios y me sentaré yo en el trono de Dios. Así que Daniel hace lo que la iglesia debe de hacer: glorificar a Dios cuando Dios nos da revelación, porque al final los dones operan para que Dios sea glorificado. Si Dios me da la bendición de que yo ore por un enfermo y se sane, la gloria es para Dios, no para mí. No es que toda la iglesia estuvimos orando y ayunando y Dios sanó. La gloria es para Dios, no fue la iglesia, no fue el ayuno. Nosotros colaboramos haciendo esto, pero la gloria es de Dios. Si Dios no hubiera querido, así ayunáramos 30 días seguidos con oración 24 horas, nada hubiera pasado. ¿Sí me explico? Nosotros, a través de nuestra oración, no le torcemos la mano a Dios, sino que descubrimos qué es lo que Dios quiere y nos unimos a Él clamando que se establezca su voluntad. Esa es la oración y ese es el ayuno. No va a pasar. Si Dios no quiere que ocurra, no va a ocurrir. Si tú te pones a ayunar: Señor, que no venga el anticristo, que no venga el anticristo, que no nazca, va a nacer. Ya está escrito. ¿Ya que le juegas? ¿Sí me entiendes? Pero sí puedes orar: Señor, danos más tiempo, retarda tu juicio, danos gracia, mira que procedan al arrepentimiento. Eso sí podemos orar. Así que Daniel dice: ahora sí, lléveme con el rey, yo le voy a decir qué rollo. Y llega con el rey, ¿verdad? En versículo 25 dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel responde delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Wow. Me encanta cómo se presenta Daniel. De nuevo, señalando la gloria para Dios. Mira, rey, ningún mago, ningún hechicero, nadie, ningún sabio puede. Pero en el cielo hay un Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que recordar el día de hoy, mi amado. Que hay cosas que para nosotros pueden ser imposibles,
pero no estamos solos. En el cielo hay un Dios a favor nuestro. Eso es lo más hermoso. No solo está Dios, Él está a favor de nosotros. Hemos hallado gracia a sus ojos. No me preguntes por qué, porque no hay una respuesta. No nos lo merecemos, pero Él nos ha amado con amor eterno y ha prolongado su misericordia sobre nosotros, y podemos confiar, podemos estar seguros que los asuntos que excedan a las capacidades humanas, siempre podemos descansar, que hay un Dios que, como dijo Daniel anteriormente, muda los tiempos, pone y quita reyes, mueve las edades, permanece para siempre. Eso está increíble. ¿Te has puesto a pensar cuántos reyes han existido en la tierra desde que la tierra empezó? ¿Cuántos reinados? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas potencias? Ahorita vamos a ver un poquito de eso en la profecía que va a decir Daniel. Hoy mismo, ¿cuántas naciones hay? Conflictos. Pero sobre todo eso está Dios. Y Él vio levantarse imperio tras imperio y caer. Los ha visto levantarse y caer. Hasta que llegue el momento que va a establecer su reino por medio de Jesucristo en su segunda venida. Y la profecía dice que este reino no tendrá fin. Nadie se va a levantar después de Jesús. Él es el que va a permanecer. Así que le dice: te voy a decir lo que soñaste, rey. Mira, estando en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser o lo por venir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Fíjate, la visión que tuvo Nabucodonosor, o el sueño, era porque en el corazón de Nabucodonosor había una intención por conocer las cosas por venir. Le dice a Daniel: tú tuviste en tu cama pensamientos acerca de lo que había por venir, tenías como que esta inquietud, y el que revela las cosas te concedió saber esto. ¿Cuál es la única condición que tú y yo necesitamos para ser entendidos en los asuntos que están por venir? Desearlo, quererlo. Y si tú quieres saber acerca de lo que está por venir, de los últimos tiempos, porque mucha gente no se mete en el tema porque se le hace difícil, es que es muy complicado, es que me da miedo, es que está raro, es que no le entiendo. Todo eso se quita con esta sencilla pregunta de parte de Dios: ¿quieres? ¿Quieres conocer esas cosas? Y nuestra respuesta, ¿cuál es? Ay, Señor, está bien difícil. Si el Señor fuera como mi papá, me diría: por eso, ¿quieres o no? No te estoy preguntando si está difícil. Así me decía mi papá. ¿Sí? ¿Vas a tal lado? Oye, pero ¿vas sí o no? Él nada más quería saber sí o no, ¿verdad? Y a veces como que yo siento que Dios nos quisiera contestar así: oye, es que mira, que yo te quiero usar. Mira, es que yo soy muy débil, yo no puedo. No te estoy preguntando si puedes, te estoy preguntando si quieres, si estás dispuesto, si me entregas tu vida. Es que no tengo dinero. Y Dios, otra vez la mula al trigo. Es que no tengo esto, no tengo que. Lo único que Dios quiere saber es: ¿tienes ganas? ¿Realmente quieres? A veces esa tendría que ser nuestra respuesta honesta. ¿Sabes qué, Dios? No me importa tanto. Porque a veces ese es el problema. No es que no tenga, no es que no pueda, es que no cautiva mi corazón. Porque cuando bien dice el dicho, querer es poder. Cuando alguien quiere algo, mueve lo que sea dentro de sí para lograrlo. Así que la respuesta con Dios siempre debe ser: sí quiero, encárgate del resto. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Eso tienes que entenderlo. Y Daniel le dice: mira, rey, como tú querías saber, Dios te lo reveló. Versículo 30: a mí me ha revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los vivientes,
sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen, ahí cuando se refiere a imagen, en el original es estatua, ¿ok? Era como que él había visto una estatua gigante. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era sublime. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, y el barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tanto eran las eras de verano, se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Así se autonombraba Nabucodonosor como rey de reyes. Tú y yo sabemos que hay un rey de reyes y señor de señores que es Jesucristo. Pero esa es una sombra y una imagen también del anticristo, que se va a autollamar a sí mismo rey de reyes, gobernante de gobernantes. Pero la clave, aquí está super padre, Daniel le dice, mira, tú te puedes llamar así porque Dios te lo permite. Porque Dios te ha dado el reino, Dios te ha dado la gloria. ¿Sí? Y luego le dice, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, te los ha entregado en tu mano, te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla como el barro. En días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que en el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Tu sueño es verdadero y fiel es su interpretación. El rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, vuestro Dios de dioses y Señor de señores, de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelarme este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernante de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó del rey y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach
y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Le da la interpretación y le muestra el sueño y le muestra la interpretación. Y le muestra 4 reinados. ¿Okay? La cabeza, ¿quién era? Babilonia, Nabucodonosor o Babilonia. ¿Que era de qué? De oro. ¿Sí? Cuando tú estudias esto, a la luz de la historia te vas dando cuenta de muchos aspectos muy interesantes. No hubo un reinado tan grande en brillo como el de Babilonia en su tiempo, y de hecho por eso va a resurgir Babilonia en fin de los tiempos, para deslumbrar, para atraer al mundo. De hecho, una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Era una ciudad, un reino, una cultura, ¿verdad? De ellos salió la escritura, de ellos salió las matemáticas, la astrología, la astronomía. Cuando tú has pasado historia, ¿verdad?, en la secundaria, te das cuenta que de los reinados babilónicos viene mucho de lo que hoy decimos conocimiento. Y no está mal. Dios a través de ellos bendijo a la tierra. ¿Ok? Babilonia está por más o menos donde ahorita es Irak. Esa parte viene siendo Babilonia. Ahora, Babilonia cayó. Todos los reinos caen, todos los imperios caen. Ese es un principio político, si lo quieres llamar de esa manera. Por más que se prolonguen, por más que duren, caen. No tienen eternidad porque solo Dios lo tiene. Después de Babilonia vino el reino medo-persa, que era muy grande también. Este reino arrasó o conquistó Babilonia, pero no acaparó tanto terreno como Babilonia, ni tanto esplendor. Ahí vemos a reyes como Artajerjes, ¿verdad?, que es en la época de Esther, ¿sí? Tenemos que aprender a ubicar los históricos dónde van. Entonces, ahí se quedó. Daniel se queda bajo estos reinos incluso. Daniel ve cómo llegan a un reino, conquistan y lo siguen guardando y lo siguen manteniendo en la corte. Después de que se cae el imperio medo-persa, que era el pecho de que era de plata, viene la parte intermedia que es de bronce, ¿no? O sea, esta parte de la estatua, pues. Viene el imperio medo-persa, arrasan ellos. Después viene el imperio griego a través de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista a Artajerjes. Está Jerjes y Artajerjes, o Jerjes II, que es lo que significa Artajerjes. Alejandro Magno logra conquistar esto por parte del imperio griego y se empieza a poner de moda todo lo que se le llama la cultura helénica, todo el pensamiento griego, todo el pensamiento de sabiduría. Los griegos resaltaban 3 bellezas: la belleza del pensamiento, la belleza física y la belleza espiritual. ¿Sí? La filosofía. Sí, ya es el bronce, es oro, Babilonia, medo, persa, plata, bronce, Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno, por quién fue derrotado? Todo esto es historia, aparte ahí está bíblico, pero es interesante que nos metamos de repente a ver historia. Fue el Imperio Romano, ¿ok?
Pero el Imperio Romano se dividió. El Imperio Romano no fue un imperio unido. Por eso es la parte de hierro con barro. En ellos mismos estaba dividido dos tipos de gobierno. Estaban quien quería el imperio y quien quería la república. Y en medio de esos movimientos también había dos generales, no me acuerdo ahorita del nombre de cada uno de ellos, ahí sí se me fue, pero estaban peleándose el poder. Después de esto es cuando surge el César, que hace toda una situación ahí de engaños y trucos y todo, y se queda con todo. Pero en medio de eso, históricamente, ¿quién nace? Jesús. Es la piedra que no es cortada de manos humanas, no pertenece a este mundo, no es el hombre, es algo divino. Por eso esa piedra. El nacimiento de Cristo, y a partir del nacimiento de Cristo, el inicio de su reinado, aunque de momento todavía no está en función, pero ya inició cuando Él vino. Por eso Jesús dice, la predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando Jesús predica es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya llegó, ya está aquí, yo lo traigo. Porque te tendría que hacer un estudio ahorita de ese versículo bien para dártelo así al 100, pero pues tiene que ver con el reino de los cielos. Está conquistando parcialmente a través de la iglesia lo que es el reino de las tinieblas. Sí, dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice: todos los reinos de la tierra me han sido dados. Y Jesús no le dice que no. Y la iglesia está en un periodo de conquista, donde la iglesia, a través del mensaje del evangelio y el mensaje del reino, eso lo vimos en el estudio Una vida que conquista, está en YouTube, lo pueden ver también. A través del evangelio y a través de la predicación del reino, llega a lugares que ahorita le pertenecen al reino de las tinieblas, y va haciendo, digamos, esa violencia, esa guerra espiritual verdadera que se lleva así. Es también cuando Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán, pero sí va a haber una oposición, sí hay una interacción ahí. Ahora, cuando tú checas todos los reinados, te da un plazo más o menos de 500 años, de Babilonia al nacimiento de Cristo. Más o menos entre todos, lo que iba durando uno y otro. Y a través de Jesús es este último reinado que dice: ahora sí, no tendrá fin. Nosotros sabemos que ese reino está viniendo, aunque ya está aquí. Son esas dos etapas. El reino ya está aquí porque lo trajo Jesús, pero está viniendo porque en el tiempo que nosotros tenemos ahorita, Él no se ha establecido para reinar, pero hay una fecha ya establecida, dada por Dios, que no sabemos nosotros cuál es, donde ya va a venir. Sabemos lo que hay alrededor de su venida, pero no sabemos en qué fecha. No te puedo decir yo: mira, el 25 de mayo del 2083 empieza la gran tribulación. No, puede empezar antes, mucho antes, ¿verdad? Sabemos el marco de las cosas que puede haber cuando estudiamos últimos tiempos. Ahora, lo importante aquí que vemos es: Nabucodonosor termina glorificando a Dios, y Daniel también, y vemos cómo pues es dado honores a Daniel. Esa es la parte realmente menos importante, pero pudimos ver cómo la interpretación de Daniel
trae esta gloria y nos da a nosotros un preámbulo, porque te digo, todo lo que te dije ahorita, Daniel no dijo, es el imperio tal, tal y tal, nada más te dice las características de cada uno, pero cuando tú ya esto es lo importante de cotejar la Biblia con las cosas históricas cuando se puede. Sí, hay cosas que históricamente pues no están para cotejar, pero hay otras que sí, ¿no? Cuando alguien te diga, es que yo no puedo creer en la Biblia porque fue escrita por hombres, ok, lo llevas a través de todo esto y ves cómo son más de 70 y tantos libros escritos por más de 20 y tantos autores, con años, siglos, algunos de diferencia, y todo armoniza perfectamente, porque hay un solo autor verdadero, aunque fue inspirada por Dios al hombre, el autor intelectual es Dios, y lleva una línea continua, lo que se le llama la línea de sangre, donde en todos los libros de la Biblia ves la sombra y figura de Jesús, de la redención, de la gracia y de su próxima venida. Es un mensaje continuo en todos los libros. Y ves también ya con estos hechos históricos cómo armoniza la profecía que Daniel dio, y lo interesante es, ve y ponte a buscar, por ejemplo, ¿cuándo gobernaba Nabucodonosor? ¿En qué año? Y ubica la profecía. ¿En qué año está ubicada la profecía de Nabucodonosor? En el segundo año de Nabucodonosor. Esto que dijo Daniel está en el segundo año, y ves cómo estaba en el segundo año y cómo todavía estaba por venir todo lo de los demás imperios que se fue cumpliendo. Termino con esto, ya lo había dicho, pero es lo que más me gusta a mí resaltar de la visión de Daniel es esto, es imperios pueden venir, pueden formarse y pueden caer, pueden ser terribles, porque eran imperios paganos, realmente atroces. Lo más light, lo más tranquilo fue con Roma, pero también estaban bien bárbaros, ¿verdad? Y de la misma manera puedes ver hoy gobernantes en nuestros tiempos modernos, puedes ver países que tal vez estén bajo regímenes de dictadores, bajo comunismo, puedes ver lo que pasó con Hitler, Stalin, todo lo que ha habido a través de la historia antigua y la historia moderna, y al final caemos en este punto, y es que todo eso no se sale de las manos de Dios. Dios gobierna por encima de todo eso, y Dios ha mostrado su gracia y su misericordia en cada tiempo. La iglesia, mi amado, ha permanecido, ¿sí? La iglesia ha permanecido desde que se fundó. El pueblo de Dios también. Y esos imperios vinieron, arrasaron, mataron, otras dinastías murieron, otros imperios no prosperaron. En nuestro mismo país, ¿verdad? Tenochtitlan cayó, los mayas cayeron, y la iglesia y el pueblo de Dios, ahí están. Ahí están. ¿Por qué? No por nosotros, porque tenemos un Dios en los cielos que permanece para siempre. Trasládalo a tus necesidades básicas diarias. Yo digo, si el Señor sabía y se estructuró y le dio a Daniel una profecía de que iba a venir y le iba a partir el imperio romano, y que realmente fue Jesús, su martirio, lo que comenzó la caída del imperio romano como tal, que fue el cristianismo, que fue perseguido y que proliferó hasta que después fue aceptado por mismo Roma y dejó de ser un imperio a ser una república. Si lo ves así históricamente, sin los tintes eternos y espirituales, ahí está la profecía cumplida. Pero sabemos que no solo se refería a eso, sino al reinado eterno del Mesías, que es próximo a venir, en el cual tú y yo somos partícipes, reinando con Él en la tierra. Amén.
Así que cuando no tienes dinero, cuando estás enfermo, cuando tienes un problema, cuando no hay trabajo, cuando hay una crisis, acuérdate que hay uno que gobierna por encima de todo eso. Puede caer el dólar, puede caer el euro, puede caer el Bitcoin, puede caer todo, ¿sí? Puede gobernar Morena, puede gobernar el PRI, puede retomarlo el PAN, pueden hacer un partido político nuevo, qué sé yo lo que viene para México. Hay uno que gobierna. Y nos venimos a Tamaulipas, puede entrar Américo en unos meses, ¿verdad? Hay uno que gobierna. Amén. Y esa es nuestra esperanza. La clave es estar en paz y bien con ese uno que gobierna, porque si no también puedes tener todo lo que quieras y un día vas a estar delante de él para dar cuentas. Así que tengamos fe, confianza y sobre todo tranquilidad. Yo no vi a Daniel alterado en alguna parte de la historia, o tú sí. ¡Ay, va a matar a los sabios, chinchero! ¡Hay que huir todos! No, dijo, miren, déjame junto a mis amigos, oramos, sin soberbia ni nada, y le interpretamos el sueño. Él sabía en quién confiaba. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche, donde hemos podido estudiar tu palabra. Señor, revélanos tus sueños, tus planes. Danos espíritu de revelación, de conocimiento y de sabiduría. Danos los dones de tu espíritu para tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Déjanos entender los tiempos, entender tu palabra, interpretar los misterios que tienes guardados para nosotros. Danos la capacidad de indagar, de escudriñar en la Escritura y en tu pensamiento a través de la oración. Que tu Espíritu Santo nos revele todas las cosas, porque ¿quién conoció la mente del hombre sino el espíritu del hombre? De la misma manera, ¿quién conoce las cosas ocultas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y a nosotros nos ha sido dado el conocer estas cosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Padre, danos sabiduría y danos la forma de siempre glorificarte. Quita la soberbia humana que puede haber en nosotros, para que podamos dar gloria a aquel que vive y reina. En el nombre de Jesús. Amén.